Entonces, la clase pasada nosotros veíamos algunos aspectos, fundamentalmente algunos conceptos relacionados con la estadística inferencial, que dijimos que se basa en el estudio de muestras, y en ese contexto vimos el concepto de población, el concepto de muestra, el concepto de representatividad, el concepto de inferencia, el concepto de parámetro, el concepto de estimador. Todo eso lo vimos en la clase pasada. Entonces quedábamos pendientes de empezar a ver la principal utilidad que tiene la estadística inferencial, que es el muestreo, esa técnica tan importante en estadística. Y para ella yo voy a subir el documento que hemos estado socializando para que sigamos discutiéndolo. Bien. ¿Se ve ahí el documento? Sí. Sí, sí. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, sigamos viendo esto. Ahí se ve un poco mayor, más grande. Bien. Justo aquí quedamos. Muestreo. Ya habíamos dicho anteriormente que el muestreo es un conjunto de técnicas que se utilizan en estadística para el diseño y selección de muestras, obviamente con fines de obtener estimadores que sirvan para estimar los parámetros de la población que estamos estudiando. Ahora bien, hay un aspecto muy importante cuando se va a hacer un estudio a través de una muestra, y me gustaría que alguien lea este primer párrafo que aquí está. Para usar el muestreo, tipos de muestreo. Para usar el muestreo, lo primero que debe, Para usar el muestreo, lo primero que debe hacerse es construir el marco de muestreo, el cual consiste en la lista o mapa contentitivo de todas las unidades que constituyen la población a ser estudiada. Como parte de la construcción del marco muestral, conviene que cada elemento de la población está identificado con un número único e irrepetible. Por esta razón, lo que se le hace es numerar las unidades en forma correlativa desde 1 hasta n, siendo n el número total de elementos que componen la población en estudio. Perfecto. Entonces ahí queda clarísimo que cuando se va a hacer un estudio a través de muestras, es decir, usando un muestreo, hay una primera tarea que hay que hacer. Y esa primera es antes que cualquier otra cosa. Y es construir el marco de muestreo. Sin marco de muestreo no hay muestra. Entonces le dice que el marco de muestreo no es más que una lista o mapa, porque puede ser una lista o puede ser un mapa, que contiene todas las unidades que componen la población a ser estudiada, y cada una de esas unidades debe estar enumerada desde 1 hasta n, siendo n el tamaño de esa población. Si voy a estudiar una población que tiene 100 elementos, numero desde 1 hasta 100. Pero si voy a estudiar una población que tiene 3.500 elementos, voy a numerar desde 1 hasta 3.500, y ahí tendré construido mi marco de muestreo. ¿Por qué decimos que el marco de muestreo es una lista o mapa? Porque si yo fuera, por ejemplo, a seleccionar una muestra de sucursales del Banco de Reserva de la República Dominicana, yo necesito como marco de muestreo una lista con todas las sucursales de reservas en el país. Y las numero desde 1 hasta n si son
890 sucursales, numeraré desde 1 hasta 890. Ahí mi marco de muestreo será una lista. Pero si lo que yo voy a hacer es un estudio para determinar las condiciones de la vivienda del barrio Cristo Rey, ya no es una lista, porque ahí lo que necesito es un mapa del barrio Cristo Rey donde estén representadas todas las viviendas. Si resulta que en el barrio hay 2.632 viviendas, entonces yo numeraré desde la número 1 hasta la 2.632 y ahí tendré construido mi marco de muestreo. Pero esa numeración yo la hice en un mapa, porque en un mapa que están representadas esas 2.632 viviendas. ¿Está claro? Sí, esto está claro. Bien. Ahora, dependiendo de la forma en que se seleccione la muestra, es decir, usando procedimientos aleatorios o procedimientos no aleatorios, el muestreo se divide en dos tipos: muestreo aleatorio y muestreo no aleatorio. Al muestreo aleatorio también se le llama probabilístico. Entonces yo puedo hablar de muestreo aleatorio o puedo hablar de muestreo probabilístico y estoy diciendo lo mismo. Pero también al muestreo aleatorio, además de llamársele probabilístico, se le llama al azar. Entonces yo puedo hablar de muestreo aleatorio, muestreo probabilístico o muestreo al azar y estoy diciendo la misma cosa porque aleatorio, probabilístico y al azar son sinónimos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el muestreo aleatorio, ¿qué es? Aquí le dice. Dice, es aquel en el cual los elementos que formarían parte de la muestra son seleccionados de forma tal que su inclusión depende exclusivamente del azar. Perfecto. Entonces, está clarísimo ahí. El muestreo aleatorio, probabilístico o al azar es aquel en el cual las unidades que van a formar parte de la muestra, su selección depende exclusivamente del azar. Ahí no interviene ni la voluntad de nadie, ni el deseo de nadie, ni el enllavamiento de alguien. No. Depende exclusivamente del azar y por eso se llama muestreo aleatorio o al azar o también probabilístico. Ahora bien, el muestreo probabilístico, como dice acá, que dependiendo de la forma como se hace esa selección aleatoria, puede ser de 4 formas diferentes. En otras palabras, estamos diciendo que existen 4 tipos de muestreo aleatorio. El primero de ellos es el denominado muestreo aleatorio simple. Si se llama muestreo aleatorio simple, también puede llamarse muestreo probabilístico simple. O también puede llamarse muestreo simple al azar, a la luz de que dijimos que estos términos son sinónimos. Bueno, ¿y qué es el muestreo aleatorio simple, muestreo probabilístico simple o muestreo simple al azar? ¿Qué es? Se define como aquel mediante el cual las unidades se seleccionan de modo que todas tienen la misma probabilidad de selección. Es decir, las unidades seleccionadas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas que aquellas que no fueron. Correctamente. Entonces, ese es el muestreo aleatorio simple, muestreo probabilístico simple o muestreo simple al azar, que es el primero de los aleatorios que dijimos que íbamos a ver. Es aquel en el cual todas las unidades tienen la misma probabilidad de ser seleccionada. Ninguna tiene más que otra. Por eso también se le llama muestreo equiprobable. Equiprobable. Equi es un término griego que significa igual. Equivalente, igual valor. Equidistante, igual distancia. Equiprobable, igual probabilidad. Entonces, es la razón por la cual se llama muestreo equiprobable, porque todas las unidades tienen igual probabilidad de ser
seleccionadas. Bien, ¿y qué dice acá sobre el muestreo aleatorio simple? En el muestreo aleatorio simple, las unidades que forman parte de la muestra se pueden seleccionar usando dos procedimientos, dependiendo del tamaño de la población a ser estudiada. Correctamente. O sea que lo que estamos diciendo es que dependiendo del tamaño que tiene la población que vamos a estudiar, si vamos a seleccionar una muestra usando muestreo aleatorio simple, podemos hacerlo de dos formas. Si la población es pequeña, es decir, si no es grande la población, las unidades muestrales pueden seleccionarse mediante un simple sorteo. Eso es si la población no es grande. Ya. Entonces, en el muestreo aleatorio simple, ya vimos que hay dos formas de seleccionar la muestra. Hay un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo que ahí está? Ejemplo. Ejemplo, la profesora Hernández está interesada en determinar el gusto por la música clásica de los 50 estudiantes de su curso. Ella decide no estudiarlos a todos, por lo que decidió seleccionar una muestra aleatoria simple de 10 estudiantes. En este caso, la profesora procederá de la forma siguiente. Correctamente. Ella quiere determinar el gusto por la música clásica que tienen los estudiantes de la sala, que son 50. Pero ella no quiere estudiarlo a todo, no puede estudiarlo a todo. Se va a conformar con una muestra. Y va a seleccionar una muestra aleatoria simple. Una muestra aleatoria simple, donde los 50 estudiantes tienen la misma probabilidad de formar parte de esa muestra de 10 que ella quiere. Eso es lo que hemos dicho. ¿Hasta ahí se entiende? Claro, Perfecto. Entonces, lo primero que ella hace, ¿qué es? Primero, elabora una lista con los nombres de los 50 estudiantes del curso y le coloca un número a cada estudiante, comenzando con el 1 al lado del nombre del primer estudiante, el 2 al lado del nombre del segundo estudiante, el 3 al lado del nombre del tercer estudiante, hasta terminar con el número 50 al lado del nombre del último estudiante. Correctamente. Entonces, eso es lo primero que hace. ¿Y ahí qué es lo que ha hecho? Construir el marco de muestreo. Eso fue lo que ella hizo ahí. Construyó el marco de muestreo. Si ella solo hubiese anotado la lista de nombres y no le coloca un número, no es un marco de muestreo. No es un marco de muestreo. Porque ella puede encontrarse con dos personas que se llamen José Rafael Santos. Sin embargo, si hay uno que tiene el número 2 y hay otro que tiene otro número, se sabe clarísimo que no estamos hablando de la misma persona. Uno es José Rafael Santos, el número 2, y otro es José Rafael Santos, el que tiene otro número. No, en este momento no sé cuál. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profesor. Entonces, hasta que ella no le ponga el número, no ha construido un marco de muestreo. Tendrá apenas una lista de nombres. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro por ahora. Bien. Entonces, ahí está el marco de muestreo. ¿Qué es lo segundo que ella hace? Corta 50 pedacitos de papel de igual tamaño y en cada uno anota un número hasta haber anotado el número 50 en el último pedacito de papel y luego los dobla. Perfecto. Yo creo que ahí no hay que ser candidato a premio Nobel para entender eso, ¿no? No. Ok. El tercer paso, ¿cuál es?
Coloca los 50 papelitos en una bolsa, los agita y luego extrae uno. Si el número resultante es el 15, indica que el primer estudiante, lo movió la mano, Sí, Magnolia Hubiera, sí. El indica que el primer estudiante a incluir en la muestra es Magnolia Hubiera. correctamente, mírela acá. Entonces ya seleccionó la primera unidad muestral. Le faltan solamente 9. Entonces continúa. Al extraer el segundo papelito resultó el número 43, lo cual indica que el tercer estudiante de la muestra es Hay un error ahí, debe ser el segundo, ¿no? el segundo estudiante de la muestra es Belarminio Peña, Correctamente, mírelo acá. 43. Ahí está. Ya está seleccionado. Le faltan 8. Extrae el tercer papelito y resultó el número 4, lo cual indica que el tercer estudiante a formar parte de la muestra es Pedro Quesada. Correctamente, mírelo acá. Ahí está. Ya está el tercero seleccionado. ¿Y luego? Así continuará hasta haber extraído los 7 números restantes y así completar la selección de la muestra de 10 estudiantes. Perfecto. Entonces está claro, ¿no? El procedimiento que ya siguió. Fue sacando papelitos hasta haber extraído ¿cuántos papelitos? 10. 10. Porque su muestra ya dijo que va a hacer un estudio basándose en una muestra de 10 estudiantes. 10 estudiantes. Perfecto. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, todo claro. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo ella finalmente? Finalmente, la profesora Hernández le preguntará a cada uno de esos 10 estudiantes si le gusta escuchar música clásica. Tres de ellos responden positivamente. Por tanto, si considera que esta muestra es representativa de toda la población, entonces concluirá que el 30% de los estudiantes del curso le gusta la música clásica. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Sí, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda? Fíjense que estamos hablando de algo que probablemente ustedes nunca habían visto. Habían oído hablar, pero haberlo visto, no lo habían visto. Al menos la mayoría. Entonces, por eso digo, si hay alguna pregunta, es el momento. ¿Por qué? Porque el muestreo es algo tan simple como esto. Se le suelen complicar tanto, pero el muestreo es simple. Es un procedimiento estadístico simple como nosotros lo estamos viendo. Y nos proporciona información valiosa, porque si nos aseguramos de seleccionar nuestra muestra, asegurando la representatividad, vamos a tener resultados de alto grado de confiabilidad. Si la muestra es representativa, como decíamos en la clase pasada, el estimador que estamos obteniendo aquí, ese 30% que sería el estimador del porcentaje de estudiantes que le gusta la música clásica, sería bastante robusto si la muestra es representativa. Porque eso indica que si en vez de hacer esta encuesta en 10 estudiantes, hiciéramos el censo con los 50, debería darnos también el parámetro en ese caso. Si le preguntamos a los 50, lo que vamos a tener es un parámetro, porque hemos estudiado la población completa. El parámetro en ese caso debería ser cercano a 30% si esta muestra que tenemos aquí es representativa.
representativa. ¿Se entiende el concepto? Sí. Lo propio haría usted. Si usted va a hacer un estudio en su barrio para determinar, qué sé yo, las condiciones de vida de la gente del barrio. Usted dice, bueno, para mí condiciones de vida está relacionado con el nivel de ingreso de la familia, la tenencia de vivienda, si tiene o no tiene, la calidad de la vivienda, de materiales de piso, techo y paredes, cuántas habitaciones tiene, si tiene agua potable dentro de la vivienda, qué sé yo. Usted elabora un cuestionario con todas esas preguntas para, en función de eso, construir una variable que se llama condiciones de vida. Muy bien. Y usted dice, bueno, yo voy a hacer una encuesta porque yo no puedo estudiar todas las viviendas, porque eso me sale muy caro y me voy a demorar mucho tiempo. Entonces usted busca un mapa del barrio que tiene representadas todas las viviendas y las numera desde 1 hasta N y selecciona su muestra y estudia. Usted solo va a visitar esas viviendas que salieron seleccionadas, así como lo hicimos en el caso de la profesora Hernández con la sala de clase. Usted, en vez de la sala de clase, va a ser el barrio, y en vez de los estudiantes de la sala, va a ser las viviendas del barrio. ¿Se entendió? Sí. Y así con cualquier otro procedimiento. Te quiere hacer un estudio sobre las actividades comerciales de los colmados del barrio Cristo Rey. Te dice, pero que hay demasiado colmado. Entonces, seleccione una muestra. Seleccione una muestra. Haga una lista de colmados donde está cada colmado, Los Pepines, calle Juan Alejandro Ibarra, número 27. Y así hace una lista y después selecciona la muestra y usted visita solo esos colmados, va a obtener estimadores y usted hace inferencia de esos estimadores porque su muestra usted se aseguró de que sea representativa. Se entendió el procedimiento de muestra aleatoria simple en poblaciones pequeñas. Fíjense que hay 3 condiciones. Primero, muestra es aleatoria, pero no cualquier tipo de aleatoria simple. Y aleatoria simple a través de un sorteo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en una población que no es grande. Entonces, por eso dijimos que la muestra aleatoria hay 2 formas. Si la muestra es pequeña, usa un sorteo, pero cuando la muestra es grande o relativamente grande, ¿qué dice en ese caso? Dice ahí, en el caso de que la población sea grande o relativamente grande, ya el sorteo no resulta práctico. Por ejemplo, el señor Eladio Prieto, encargado de la Dirección Regional Central de Educación, está interesado en determinar el nivel académico de los directores de los 1.500 centros educativos de esta jurisdicción educativa, para lo cual decide hacerlo a través de una muestra de 40 centros. En este caso sería extremadamente complicado cortar 1.500 papelitos, numerarlos y luego hacer las 40 extracciones. Correctamente. Aquí ya es diferente. No es lo mismo cortar 50 papelitos que cortar 1.500. Imagínense lo complicado que es manejar esa cantidad de papelitos en una funda. Ahí tiene ni siquiera cómo menearlo, porque son tantos, no tiene cómo darle vueltas, porque son tantos que se le van a empaquetar y el tiempo que usted se va a demorar cortando todos esos papelitos, numerándolo, doblándolo, se vuelve impráctico. Si la población es grande, la población que usted va a estudiar es grande o relativamente grande, el sorteo se vuelve impráctico. En vez de ayudarlo, lo desayuda. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo, profesor, Adelante. es una pregunta quizá un poco, digamos, un poco no ortodoxa, pero pongamos un ejemplo. En vez de ese caso del sorteo simple, que dice que podemos elegir 40 elementos, por ejemplo, de 1.500, en ese caso, si tú, por ejemplo, agregas esa data digamos, a una hoja de Excel, tú puedes hacer que el sistema de forma aleatoria te tome 40 de esos objetos y así
esos 40 sí podría ser un muestreo. ¿Eso se podría aplicar a ese tipo de estudio o ya eso está dentro de otro tipo de renglón? ¿O simplemente se usan otros métodos estadísticos en este caso? Terminemos el tema y te verá que la respuesta está ahí. Ah, ok. No, no hay problema entonces. ¿Qué dice acá? En casos como el anterior, primero se construye el marco de muestreo, asignando un número al lado de cada centro educativo, desde el 1 al lado del nombre del primer centro educativo de la lista hasta el 1500, al lado del nombre del último establecimiento escolar. Luego se usa una tabla de números aleatorios para hacer la selección de los 40 centros educativos a ser estudiados. Correctamente. Lo primero sigue siendo construir el marco de muestreo. Eso significa que usted le va a pedir al Ministerio de Educación que le dé la lista de todos los centros educativos de la Dirección Regional Central de Educación. Por ahí comenzamos, ¿no? Porque si usted no lo tiene. ¿Quién tiene esa lista? El Ministerio de Educación. Entonces usted se la pide. Y luego que el ministerio le dio esa lista, donde dice escuela, Ahí la Cartagena Portal Latín. correctamente, calle 27 de febrero, número 16, La Vega. Y así le va a dar la lista de los 1500 centros. Usted lo numera desde 1 a 1500 y ya construyó su marco de muestreo. Eso está claro hasta ahí, ¿no? Sí, sí, está claro. Sí. Ok. Y luego le dice que debe usar míralo acá, una tabla de números aleatorios. Ya, entonces aquí estamos viendo algo nuevo. Necesito, si la población que voy a estudiar es grande o relativamente grande, necesito una tabla de números aleatorios o tabla de dígitos al azar. Eso existe, eso yo no tengo que construirlo, eso existe. ¿Ya? Para hacer la selección de los 40 centros. Y lo primero que nosotros nos preguntamos es, ¿y qué es una tabla de números aleatorios? Mírenla ahí, ese es un ejemplo. Una tabla de números aleatorios. Aquí hay números, ustedes los ven. Este número no tiene nada que ver con este, ni este con este, pero este tampoco tiene que ver con este, ni con este. ¿Por qué? Porque estos son números que están colocados ahí en forma aleatoria, es decir, sin ningún orden. ¿Cómo se generaron las primeras tablas de números aleatorios? Esta inclusive, esta viene de ahí. Se generaron a partir de sorteos de lotería. Y eso les sorprende a ustedes. Para nada. ¿No dijimos el otro día que la estadística matemática surgió de los juegos de azar? De hecho, aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces, ¿cómo se obtenía? A través de sorteos de lotería. Alguien se sentaba, empezaban. ¿Usted no ha visto un sorteo de la Lotería Nacional? Sí. Exactamente. Pues si usted se sentara un rato con un lápiz en la mano a anotar los números que van anunciando, usted lo que está haciendo es exactamente esto. ¿Por qué? Porque esos números salen en forma aleatoria, simple. Cada uno tiene la misma probabilidad que los otros de salir. Ninguno tiene más probabilidad. Entonces salen en forma aleatoria simple. Si usted se pone a anotar los números que va anunciando el locutor, usted va haciendo esto y va construyendo. Así se construyeron estas tablas de números aleatorios. Esta tabla, si mal no recuerdo, es de un sorteo de lotería de la ciudad de Nueva York. Pues esto está de un libro de Cochrane, creo que es. Es un sorteo de lotería de la ciudad de Nueva York. Así se obtuvieron las primeras tablas de números aleatorios hasta hace poco que se diseñaron algoritmos aleatorios en algunos softwares y los propios sistemas operativos
tienen algoritmos aleatorios donde usted puede pedir que le construya una tabla y el algoritmo le va a hacer esto mismo que está aquí. Obviamente con números diferentes, porque no hay dos tablas de números aleatorios iguales, porque son aleatorios. Y eso no se repite una vez, y mucho menos dos veces. ¿Se entiende? Sí. Entonces, así se obtuvieron estas tablas de números aleatorios, de algo tan mundano como una lotería. ¿Y qué tenemos acá? Aquí tenemos columnas de números y tenemos filas de números. Entonces, ¿cuántas columnas tenemos? Aquí tenemos 5, aquí tenemos 5 más, aquí 5 más, aquí 5 más. ¿Cuántas tenemos? 50 columnas de números, ¿no? 50 columnas de dígitos. Aquí hay 5 dígitos, 10, 15, 20, 50 columnas de dígitos. ¿Y cuántas filas hay? 1, 2, 3, hasta 50. Quiere decir que esta es una tabla cuadrada. ¿Por qué es cuadrada? Porque tiene la misma número de filas que de columnas. Columna. Por eso se llama tabla cuadrada. Es una tabla que tiene 50 columnas de dígitos y 50 filas. Muy bien. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Ok. Sí, bro. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Acá. Dice, el señor Prieto, encargado de la Dirección Regional Central de Educación, puede seleccionar la muestra de 40 centros educativos para su estudio utilizando la tabla de números aleatorios de la página siguiente, la cual contiene 50 filas y 50 columnas. En este caso, puede cortar 50 pedacitos de papel, los cuales debe numerar del 1 al 50 y colocarlos en una bolsa de papel para escoger el número correspondiente a la fila de inicio. Correctamente. ¿Qué ocurre? El señor Prieto va a comenzar en algún lugar de la tabla. ¿En qué lugar? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque eso depende de qué. Del azar. Exactamente, entonces no lo sabemos. Entonces él va a seleccionar cuál es la fila de inicio, lo va a seleccionar al azar. ¿Cuántas filas son? 50. 50. ¿Cómo él selecciona una de esas 50? Corta 50 papelitos, los coloca en una funda de papel y extrae uno. ¿Se entendió? Sí, profe, está Y claro. ahí selecciona la fila. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, en este caso, puede cortar 50 pedacitos de papel, los cuales deben numerar del 1 al 50, colocarlos en una bolsa de papel para escoger el número correspondiente a la fila de inicio. Correctamente. Considere, Imagina sí, que él entró la mano en la funda del papel y sacó un papelito. Entonces, ¿qué dice ahí? dice, considere que al hacer la extracción saliera el pedacito con el número 18. Correctamente. Entonces, ya significa que él seleccionó la fila donde va a comenzar. ¿Cuál? La 18. fila 18. Pero él no sabe todavía dónde exactamente porque le falta saber cuál es la columna. ¿Está claro? Sí. Perfectamente. Y luego, ¿qué dice acá? Una vez seleccionada la fila de inicio, se selecciona el número de la columna cuya intersección con la fila 18 determinará el punto de partida de la selección de la muestra. Perfecto. Ahora va a seleccionar la columna para ver dónde se intersecta la fila que él seleccionó con la columna que va a seleccionar ahora. Perfecto. Entonces, ¿qué dice? Dado que la tabla también tiene 50 columnas, pueden usarse los mismos papelitos. Considere que a hacer la extracción se sacó el papelito cuyo número es 12. Esto indica, Correctamente. sí, Entonces, le salió la columna 12. 12. Entonces, la columna 11 viene acá. 6, 1, 8, 1. La columna 12 viene acá. 5, 8, 2, exactamente. Sigo hacia abajo y resulta que se intersecta en 0. La fila 18 y la columna 12 se intersectan en el dígito 0.
Entonces, ahí es que el señor Prieto va a comenzar la selección. En el dígito 0. ¿Está claro? Sí, correcto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hasta ahora no. Bueno, entonces va a comenzar en el dígito 0. Pero resulta que el señor Prieto tiene un marco de muestreo de ¿cuántos dígitos? 1500. De 4 dígitos. Perdón, 4. De 4 dígitos. Porque llega hasta 1500 establecimientos educativos. Y él va a seleccionar ¿cuántos números? 40. 40. Lo que quiere decir que él va a seleccionar 40 números de 4 dígitos porque ese es el tamaño de su marco de muestreo. ¿Está claro? Sí. Sí. Ok. Entonces, sus números son de 4 dígitos. Y el 0, allá en el Cibao, de donde yo vengo, es un solo dígito. Pero eso no es problema, porque le está diciendo dónde él va a comenzar. En 0. ¿Y de cuántos dígitos es su número? De 4. Entonces, su número va a ser 0621. 621. ¿Está claro? Sí. Entonces quiere decir que ya él seleccionó su primera escuela. ¿Cuál? Aquella a la cual en el marco de muestreo él le puso el número 621. ¿Ya está seleccionado? ¿Está claro? Sí, queda claro eso. Perfecto. Y resulta que Profe, una pregunta, profe. ¿sí? Si la columna hubiera sido la número 12, entonces la intersección hubiera sido en el 8, ¿verdad? Entonces, Si hubiese el sido número la número 11, la columna hubiera sido 11. Entonces, el número de la intersección hubiera sido 8. correctamente. Entonces, si el número que necesita es de 4 dígitos, ahí yo veo que entonces quedarían en 5 dígitos. No, en 4. Si estuviera en el 8, quedaría a la derecha 0621. No, O sea, 621. 062. Es que nada más necesita 4, mi amigo. Ah, ok, se elimina la última. Su marco de muestreo es de 4 dígitos. Entonces no necesita 5. Ok, bien. Ahí el número seleccionado sería 8062. ¿Está claro? Bien, sí. Sí. En este caso es 0621, es decir, 621. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, a la escuela que él le puso el número 621 es la escuela Juan Pablo Duarte, que está en la calle 16 de abril, número 24 de Gaspar Hernández. Entonces ya sabe que tiene que ir allá a hablar con el director. ¿Está claro? Sí, está claro ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque esto es vital. Ok. Entonces, ya seleccionó la primera. Sigue debajo de 0621 y el próximo número, recuerde que le faltan 39. Son 40 y apenas tiene uno. El siguiente es 2815. No le sirve. ¿Por qué? Porque su marco de muestreo solo llega hasta 1500. 500. Pero eso no es problema. Sigue hacia abajo. El siguiente será 3666. No le sirve. No le sirve. Sigue el siguiente, 4318, tampoco le sirve. El siguiente, 8550, tampoco le Tampoco. sirve, pero el siguiente sí, Ese sí le sirve. 207. Entonces va, y con un resaltador en el marco de muestreo que usted construyó con la lista de las 1500 escuelas, usted ya había marcado la 621 y ahora marca la 207 porque está seleccionada. Le faltan 38. Sigue. Y la próxima válida es 1111. correctamente la marca con un resaltador porque ya está seleccionada. Y así
continúa, la siguiente es 293, la 93. marca con el resaltador. Sigue y la próxima válida es la 740, la marca con su resaltador. La siguiente válida, 1310, la marca con el resaltador. Y así sigue. Y por acá, la próxima válida es la número 1108, la marca con el resaltador, y se le acabó el columnar. Eso no es problema. Usted estaba trabajando con los últimos 4 dígitos del columnar, ¿no es cierto? Sí. Pues se va al próximo columnar, a los últimos 4 dígitos. Y la siguiente es la que usted le puso el número 639, la marca con el resaltador. Y así sigue. La siguiente válida es la que usted le puso, digo, la que el señor Hernández le puso, el señor Prieto le puso, el número 1180, la marca con el resaltador. Y así continúa hasta se le acaban acá, vuelve otra vez al siguiente columnar, a los últimos 4 dígitos, y así sigue hasta haber seleccionado 40 escuelas. ¿Se entendió el procedimiento? Sí. Sí, está claro. Una preguntita. Adelante. Uno puede empezar desde cualquier columnar o se especifica desde cuál tiene. Compañero, fuimos muy rigurosos en lo que estábamos haciendo ahora. Un carnicero puede hacer eso, pero alguien que te seleccione de una muestra no. Y yo creo que fuimos bastante cuidadosos y fuimos aquí paso a paso. ¿Qué pasó, mi amigo? Fuimos paso a paso. Bueno, lo que pasa es que me falló un poco la conexión y no escuché esa parte. Entonces, mi sugerencia para ustedes es que se estudie con detenimiento esto que acabamos de ver, porque lo que hemos dicho es lo mismo que está aquí. Exactamente lo mismo que está aquí es lo que hemos dicho. Entendí. Entonces, tómelo con detenimiento y usted verá que aquí está la explicación de todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿se entendió el procedimiento? Sí, maestro, muy bien. Perfecto. Entonces, ya usted tiene el marco de muestreo en la mano, que es esa lista de los centros educativos con su respectiva dirección. Recuerde que necesita la dirección, porque cuando usted lo seleccione tiene que visitarlo, y si no tiene la dirección, ¿cómo usted sabe dónde está? Usted tiene que decirle al Ministerio de Educación que no es solo la lista, que es la lista con sus correspondientes direcciones para usted visitar aquellas que usted seleccione en la muestra. Un marco de muestreo debe tener toda esa información. Entonces, usted lo que hace es que para simplificarse la cosa, para no andar con su papel en la mano, usted toma una hoja de papel y anota esas 40 que están marcadas con un resaltador amarillo y elabora su lista. Y esa es la lista que después usted la distribuye. Son 40 que le van a quedar distribuidos a lo largo y ancho de toda la regional. Y usted, esas 40, dice, no, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, eso lo vamos a hacer, somos 8 personas que vamos a trabajar. Y vamos a tomar 5 cada uno. Entonces usted le da la lista de 5 que le corresponde a cada una de las 8 personas. Y esa persona se va a una al municipio A, otra al municipio X, otra al municipio Z. Y así es que se hacen los estudios. Es algo muy simple lo que estamos viendo. ¿Está claro? Sí, maestro. ¿Alguna pregunta? Bien. No hay respuesta a la pregunta mía, pero bueno, imagino que no. Aquí hay un procedimiento aleatorio alternativo a la forma
de seleccionar la fila y la columna que hicimos. ¿Qué dice el procedimiento aleatorio alternativo? Procedimiento aleatorio alternativo. Una forma muy simple de seleccionar el número de inicio de la selección es con los ojos cerrados. Se coloca la punta del lápiz en la tabla de números aleatorios. El dígito sobre el cual queda la punta del lápiz es el número de inicio. Luego, a partir de ese dígito se completa el primer número de la selección y para la obtención de los números restantes se procede de la misma forma que en el procedimiento basado en el sorteo. Correcto, este es un procedimiento bastante mundano, pero no por eso menos riguroso. Lo que hace es, usted cierra los ojos y coge un lápiz y apunta hacia la tabla de números aleatorios que usted la tiene encima del escritorio. Y como usted lo hizo con los ojos cerrados, usted no sabe dónde va a quedar, dónde va a caer la punta del lápiz. Y eso se considera que es completamente aleatorio. Y en ese caso, en vez de haber hecho un proceso como el que hicimos acá, bastante riguroso, podría, y de la misma manera que usted obtuvo este 0, va a obtener un dígito cualquiera y ese será su punto de partida. Esa es una forma alternativa si usted no quiere hacer la selección, pero yo le recomendaría que lo haga como dice acá. Selecciona primero la fila y después la columna, como se dijo ahí. Y ahí usted tiene toda la garantía del lugar y usted puede escribirlo en la metodología de su informe, usted puede escribirlo a sí mismo. Y eso le da credibilidad a los resultados que usted está mostrando. Uno de los problemas que tienen las encuestas que se hacen aquí en el país sobre opinión partidaria, sobre intención de voto, es que no dicen cómo se seleccionó la muestra. Entonces, la gente como yo, que ha seleccionado muchas muestras en su vida, no cree entonces los resultados. Pero no es porque, como dice la gente, no, yo no creo en encuestas porque a mí nunca me han entrevistado. El que dice eso delante de mí, yo le digo, ¿quién se cree usted que es? A mí tampoco me han entrevistado. Y el mundo empieza y termina conmigo. No. A mí no hay que entrevistarme en una muestra para que yo crea en ella, porque es representativa. Si es representativa, quiere decir que yo estoy representado en la muestra, aunque no me hayan preguntado. ¿Por qué? Porque en la muestra entrevistaron a alguien que tiene las mismas características que yo, entonces yo estoy representado en esa persona y por eso se dice que es una muestra representativa. ¿Está claro? Sí, está claro. Sí, claro. Muy bien. Hay un segundo tipo de muestreo aleatorio, que es el muestreo aleatorio sistemático. Fíjense que hablamos de que hay 4 formas de muestreo aleatorio. El primero es el muestreo aleatorio simple y el segundo es el muestreo aleatorio sistemático, que debe conducir a resultados similares a los del muestreo aleatorio simple. ¿Qué dice el muestreo aleatorio sistemático? Dice, es un procedimiento mediante el cual la primera unidad de la muestra se selecciona en forma aleatoria, mientras las restantes se obtienen sumando de manera sucesiva una cantidad constante al número correspondiente a la primera unidad seleccionada. Es muy importante eso que él acaba de leer ahí. En el muestreo aleatorio, vieron que en el muestreo aleatorio simple, todas las unidades se seleccionan en forma aleatoria. En el caso de la profesora Hernández, los 10 estudiantes se seleccionaron cada uno en forma aleatoria. En el caso del señor Prieto, los 40 directores de centro educativo se seleccionaron en forma aleatoria, los 40, uno a uno. En el caso del muestreo aleatorio sistemático, una sola unidad se selecciona en forma aleatoria, una sola. No importa cuál sea el tamaño de la muestra, 10, 40, 100 o 1000, en forma aleatoria se selecciona una sola. ¿Cuál? La primera. La primera se selecciona aleatoria. ¿Y cómo se obtienen las demás? Sumándole una constante a esa primera. Vamos a ver aquí, paso a paso, cómo se hace. El procedimiento para seleccionar la muestra sigue los siguientes pasos. El primero que dice. Primero, cálculo del intervalo de selección, el cual se obtiene como el cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Perfecto.
Al intervalo de selección también se le llama intervalo de muestreo. Es lo mismo. Lo representamos con la letra I. Y dijimos que es el cociente entre el tamaño de la población, que la representamos por N mayúscula, y el tamaño de la muestra, que lo representamos por N minúscula. Estas son convenciones. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cada vez que vemos N mayúscula es población. Cada vez que vemos N minúscula es muestra. Muy bien. Entonces, el primer paso es obtener el intervalo de muestreo, que es un cálculo que hacemos muy simple, de aritmética de primero de primaria. Divido el tamaño de la población entre el número de la muestra. Y ya, terminé con esa parte. El segundo paso, ¿cuál es? El segundo, selección del número inicial de selección, el cual que lo represento así. Con la letra, con el símbolo número. Correctamente. Sí. El cual se obtiene en forma aleatoria, simple, entre 1 y el intervalo inicial de selección. Correctamente. Quiere decir, esta es la única unidad muestral que se selecciona aleatoria cuando se usa muestreo aleatorio sistemático. Esta que se selecciona en el segundo paso, el número inicial de selección, que se obtiene en forma aleatoria simple entre 1 y este valor, el intervalo de selección que ya lo obtuve. Perfecto. Puede seguir. Sí, dice, este número corresponde a la primera unidad muestral seleccionada. Así, si el número seleccionado fuese el 3, eso indica que la unidad a la cual se le asignó el número 3 en el marco muestral es la primera que formará parte de la muestra. Correctamente. Imagínense en el caso de la profesora Hernández y su marco de muestreo de los 50 estudiantes, si resultase que el número inicial de selección, si ella hubiese usado muestreo aleatorio sistemático, y el número inicial de selección fuese 3, quiere decir que está seleccionado ya el estudiante Juan Daniel Martínez. Si ella hubiese usado muestreo aleatorio sistemático y en el segundo paso que ustedes ven acá, le hubiese resultado el número 3, ¿ya? Que es lo que dice acá. Entonces, el único estudiante que ella hubiese seleccionado en forma aleatoria es Juan Daniel Martínez, porque los otros 9 ella lo va a obtener sumándole una constante a este numerito que tiene Juan Daniel, que es el 3. ¿Se entendió? Sí, está claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, continuemos. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso, ¿qué dice? Selección de las N's, ¿cómo se lee, profe? De las n-1 unidades muestrales faltantes. Ok, de las N's menos 1 unidades muestrales faltantes, las cuales se obtienen sumando en forma sucesiva el intervalo de muestreo al número inicial de selección. De modo que la segunda unidad será número más el intervalo. Más el intervalo. La tercera unidad será número más 2 veces el intervalo. La cuarta unidad será número más 3 veces el intervalo. Y así sucesivamente, de modo que la última unidad será número más K menos 1, el intervalo donde K es el tamaño de la muestra a ser estudiada. Muy bien. Entonces, veamos el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, para determinar el gusto de sus estudiantes por la música clásica, la profesora Hernández también puede usar muestreo aleatorio sistemático. En este caso, procederá de la siguiente forma. Perfecto. El primer paso. Sí, calcula el intervalo de selección. La selección entre 50... No, perdón. El intervalo es igual. El intervalo es igual a 50 entre 10 igual a 5. Porque es decir, la población es 50
y va a Y la seleccionar una muestra de 10. muestra es 10, Entonces el intervalo es 5. Quiere 5 decir que va a estudiar uno de de cada cada 5. 5 estudiantes. Claro, si son 50 y va a estudiar 10, va a estudiar uno de cada 5. Eso es lo que significa este valor. El segundo paso. ¿Qué dice? Dice, seleccionar el número inicial de No, selección. selecciona. Selecciona. Perdón. Selecciona el número inicial de selección. Porque nos estamos refiriendo a la profesora Hernández, lo que ella está haciendo. Ok. Selecciona el número inicial de selección, que va a ser un número aleatorio entre 1 y el intervalo. ¿Y cuánto es el intervalo? 5. Entonces es un número aleatorio que está entre 1 y 5. Esto debe ser mayor o igual y esto menor o igual. Le falta el signo igual en ambos lados. Lo que pasa es que no encontré cómo ponérselo ahí. Bien. ¿Se entendió eso? Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ok. Entonces, continuemos acá. Dice, si al seleccionar un número aleatorio entre 1 y 5, resultará el número 2. Resultara. Perdón. Si al seleccionar un número aleatorio entre 1 y 5 resultara el número 2, entonces indica que José Rafael Santos es el primer estudiante seleccionado como parte de la muestra, de modo que ahora falta seleccionar los 9 restantes. Correctamente. Al seleccionar un número aleatorio entre 1 y 5, la profesora Hernández le resultó el número 2. Entonces, ¿quién es el número 2? José Rafael Santos. Quiere decir que el único estudiante que va a seleccionar en forma aleatoria a la profesora Hernández es a José Rafael Santos, porque los demás ella lo va a obtener, como dice acá. El segundo lo va a obtener sumándole el número inicial de selección, que es 2, ¿ya? Es 2, al intervalo, que es 5. Entonces, ¿quién es el segundo estudiante? Será 2 más el intervalo, que es 5, es 7. ¿Se entendió? Sí. El segundo estudiante es el 7. ¿Y quién es el 7? Rosa María Sánchez. Muy bien. ¿Y el tercer estudiante quién es? El 7 más el intervalo, que es 12. Fíjese que se va sumando esa constante, que es el intervalo. 12. ¿Quién es el 12? Aquí está. Es Iluminada Hernández. Perfecto. ¿Y el siguiente quién es? El 12 más el intervalo. El 12 más el intervalo. Sería 17. ¿Está acá? 17. ¿Quién es el 17? Voy allá. ¿Quién tiene el 17? Margarita de Óleo. ¿Y el quinto quién es? 17 más el intervalo, 22. ¿Quién tiene el 22? Feliciano Graciano. ¿El sexto quién es? El 22 más el intervalo es 27. ¿Quién tiene el 27? Mónica Fernández. Siempre se le va a sumar 5, que es el intervalo. Así dice. Míralo acá. Sí. Bien. Hasta que seleccionó los 10 estudiantes. De modo que el décimo es el 42, va a ser el intervalo, que es 47, que es José Antonio García. Y ahí ella le va a preguntar a Rosa, ¿te gusta la música clásica? Le va a preguntar a Iluminada, le va a preguntar a cada uno, y ahí va a contar cuántos le dijeron que sí, cuántos que no. Y en función de eso va a tener el estimador del porcentaje de alumnos que le gusta la música clásica y el estimador del porcentaje de alumnos que no le gusta la música clásica.
Lo propio podría hacer también el señor Prieto. En vez de seleccionar los 40 centros educativos en forma aleatoria, simple, usando la tabla de números aleatorios, puede seleccionarla en forma aleatoria sistemática. ¿Está claro? Y va a dar los mismos 4 pasos. Los mismos 4 pasos. Primer paso, intervalo de selección. Tamaño de la población que le va a estudiar, 1500 centros. Tamaño de la muestra, 40. 1500, perdón, dividido 40, le da su intervalo de selección. Segundo paso, va a seleccionar el primer centro. 1500 dividido 40, ¿cuánto es? $37.5. En este caso, no redondea, sino trunca. Toma 37. Trunca. Entonces quiere decir que va a seleccionar uno de cada 37 centros educativos. ¿Ya? Uno de cada 37. Va a seleccionar el primero. Selecciona un número aleatorio entre 1 y 37. ¿Ah? Okay. Ya vimos cómo lo selecciona, con los papelitos, con la punta del lápiz, como quiera. Entre 1 y 37. Y ese será el primer centro. Si le saliera el centro número 23, quiere decir que el primero que va a visitar es aquel al cual le puso el número 23. Y el siguiente será 23 más 37. 23 más 37. Eso es 60. Va a visitar el que le puso el 60. Y el siguiente, 60 más 37. 97. Y así, hasta haber seleccionado los 40. Si quisiera usar muestreo aleatorio sistemático. ¿Está claro? Sí, ahí está claro. Fíjense que son procedimientos simples, muy fáciles. Y aquí está, estos ejemplos están hechos a prueba de diputados. Hasta un honorable diputado entiende eso, que está aquí. ¿Alguna pregunta? No. Ok. ¿Bien? Sí, bien. Entonces, aquí tenemos el tercer tipo de muestreo aleatorio, que es el muestreo aleatorio estratificado. ¿Qué dice sobre el muestreo aleatorio estratificado? Cuando se quiere seleccionar una muestra para estudiar un fenómeno que se supone con un comportamiento diferente a un grupo poblacional a otro. A ver, si no leyó bien y se perdió el sentido de lo que dice. Cuando se quiere seleccionar una muestra para estudiar un fenómeno que se supone con un comportamiento diferente de un grupo poblacional a otro, entonces el muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio estratificado podría no garantizar la representatividad. Correctamente. Lo que está diciendo es, si nosotros vamos a estudiar un fenómeno que se comporta diferente de un grupo poblacional a otro, en ese caso tal vez el muestreo aleatorio simple o el muestreo aleatorio sistemático no nos garantizan la representatividad. Aquí hay un error. Aquí dice, o muestreo aleatorio estratificado, debe ser o muestreo aleatorio sistemático. Así que corríjanlo, por favor. Entonces, en este caso conviene seleccionar una muestra estratificada, es decir, conviene usar muestreo aleatorio estratificado para garantizar la representatividad. Eso es muy importante. ¿Qué dice a seguir? En este caso, conviene seleccionar una muestra estratificada en función de aquellos grupos poblacionales según los cuales se espera un comportamiento diferenciado del fenómeno. Es decir, conviene usar
muestreo aleatorio estratificado. Muy bien. Ahí estaría garantizando la representatividad de la muestra. ¿Y qué dice seguir? Para seleccionar una muestra usando muestreo aleatorio estratificado, se procede en varios pasos. Primero, Eso es importante, ver que esto no es como el muestreo aleatorio simple, que construye el marco de muestreo y ya paso directamente a seleccionar las unidades que forman parte de la muestra. En el muestreo aleatorio estratificado, no. Aquí hay que dar varios pasos para poder seleccionar la muestra. ¿Qué dice el primer paso? Primero, se definen los estratos, los cuales no son más que un grupo de unidades en cuyo interior se supone que el fenómeno se comporta sin variaciones de consideración. Quiere decir que son grupos homogéneos. Los estratos son grupos homogéneos. Si son grupos donde a su interior los elementos no tienen muchas diferencias. Esa es una condición importante. El estrato no puede estar formado por unidades heterogéneas. Tiene que ser unidades homogéneas para que sea estrato. Segundo, se construye un marco muestral para cada estrato, es decir, se elabora una lista de unidades que componen a cada estrato y luego cada una es enumerada en forma correlativa de 1 a n. Por tanto, habrá tantos marcos muestrales como estratos sean definidos. perfectamente, es importante. Yo defino cuáles son mis estratos. ¿Cuáles son los estratos? Aquellos grupos donde las unidades son semejantes, similares dentro, pero que a su vez ese grupo es muy diferente al otro. Es decir, hay mucha homogeneidad a lo interno, pero hay mucha heterogeneidad a lo externo. Los pobres son un estrato, los ricos son un estrato. ¿Por qué? Porque los pobres todos son iguales y los ricos todos son iguales. Me refiero iguales en términos de condiciones socioeconómicas, ¿no? Sin embargo, los pobres son muy diferentes a los ricos. Entonces quiere decir que son dos estratos internamente homogéneos, pero externamente heterogéneos. Esa es la condición del estrato, que internamente sea homogéneo y externamente sean heterogéneos, porque si no, no tiene sentido los estratos. Y en ese caso, nosotros construiremos tantos marcos de muestreo como estratos son. Tendré un marco de muestreo para pobres y un marco de muestreo para ricos, si esos son los estratos. O un marco de muestreo para urbano y un marco de muestreo para rural, si esos son los estratos. O un marco de muestreo para norte, un marco de muestreo para este, un marco de muestreo para sur y un marco de muestreo para oeste, si esos son los estratos. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, señor. Sí. El tercer paso, ¿cuál es? Tercero, se divide la muestra en tantas submuestras como estratos se han definido en la población. Esta división se puede hacer en función de los porcentajes representados por cada estrato en la población. Correctamente. ¿Qué es lo que está diciendo? Si yo tengo 3 estratos en la población, la muestra tengo que dividirla en 3 estratos, porque la muestra, si es representativa, debe tener la misma característica que la población. Si la población yo tengo clase media, clase alta y clase baja, en la muestra yo tengo que tener clase media, clase alta y clase baja. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Sí, se entendió, sí. ¿Qué va Sí, ahí? señor, señor. Entonces, ustedes como que se están recordando de un ejemplo que vimos recientemente. sí, ¿Ah? Cuando estábamos determinando el analfabetismo en función de barrio de clase baja, barrio de clase media y barrio de clase alta. Que recuérdese que los dos primeros investigadores agarraron muestras cualquiera, mientras que el tercer investigador estratificó. ¿Qué fue lo que hizo? Que seleccionó una muestra de 50% pobre, 35% medio y 15% rico. ¿Por qué? Porque la población es así. De acuerdo Entonces, a la composición. correctamente lo que hizo fue estratificar. Eso fue un ejemplo de estratificación lo que hizo. Claro. ¿Qué dice el cuarto paso? Cuarto,
Se selecciona la submuestra correspondiente a cada estrato, lo cual puede hacerse usando un muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio sistemático. Correctamente. Quiere decir, después que yo tengo, ¿cuál es la submuestra que voy a estudiar en el estrato 1? ¿Cuál es la submuestra que voy a estudiar en el estrato 2? ¿Y cuál es la submuestra que voy a estudiar en el estrato 3? La selecciono. Construyo un marco de muestreo para el estrato 1, un marco de muestreo para el estrato 2 y un marco de muestreo para el estrato 3. Y esa submuestra, es decir, el pedazo de la muestra que corresponde al estrato bajo, ¿cómo yo lo selecciono? Usando muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio sistemático, como ya yo aprendí. Y el pedazo de la muestra para el estrato medio, ¿cómo lo selecciono? Usando el mismo tipo de muestreo que usé anteriormente. Y el pedazo de la muestra para el estrato alto, ¿cómo lo hago? Seleccionando ese pedazo en el marco de muestreo alto con el mismo procedimiento que utilicé para seleccionar el bajo y el medio. Mire el ejemplo que dice. Dice Juan González, encargado del área de cultura de, Juan González, encargado del área de cultura del Ministerio de Educación, está interesado en estudiar la existencia de bibliotecas en las 2.400 escuelas de la región norte. De estos 2.400 establecimientos educativos, 800 están localizados en la zona urbana y los 1.600 restantes en las ciudades de la región, es decir, el 33.33% es urbano y el 66.7% es rural. El señor González ha decidido hacer su estudio a partir de una muestra de 300 escuelas. Se sabe que la existencia de bibliotecas es más frecuente en las escuelas de la zona urbana. En consecuencia, para garantizar la representatividad de la muestra debe usarse un muestreo aleatorio estratificando por zona. Por tanto, los pasos a dar para la selección de la muestra son los siguientes. Correctamente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el propósito de Juan González? Determinar el porcentaje de escuelas de la región norte que tiene biblioteca. ¿Qué ocurre? Recuerde que dijimos en principio que el muestreo aleatorio estratificado se utiliza cuando se va a estudiar un fenómeno que se sospecha que se comporta diferente de un grupo poblacional a otro. Entonces, la existencia de bibliotecas en las escuelas, ¿qué podría marcar la diferencia de que hay o no hay? La zona urbana o rural. La escuela urbana es más probable que tiene biblioteca que si fuese rural. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que si seleccionáramos una muestra, fíjense, estamos hablando de que son 2.400 escuelas que hay en la región. Y él va a seleccionar una muestra de 300 escuelas. Si él usara muestreo aleatorio simple, ¿qué significa? Que él va a elaborar una lista con las 2.400 escuelas, no importa dónde estén, y las va a numerar. ¿Cierto? Sí. Ok. Y si es muestreo aleatorio simple, ¿qué él hace? Que va a seleccionar, toma una tabla de números aleatorios y va a seleccionar 300 números de 4 dígitos, porque el marco muestral tiene 4 dígitos. Va a seleccionar 300 números. Y esos 300 números que van saliendo, él va tachando con un marcador amarillo la escuela porque ya está seleccionada hasta haber seleccionado las 300 escuelas. Eso si fuera muestreo aleatorio simple, ¿cierto? Sí, cierto, profesor. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que esas 300 escuelas pudieron haber caído todas en la zona urbana o todas en la zona rural. ¿Quién me garantiza que no? Nadie. ¿Por qué? Porque todas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. ¿Y qué pasaría si las 300 me caen en la zona urbana?
que me va a pasar lo que le pasó al hombre aquel el otro día estudiando analfabetismo en los barrios de clase alta. ¿Y qué pasaría si las 300 caen en la zona rural? Que le pasaría lo mismo que al otro hombre estudiando analfabetismo en los barrios de clase baja, que tiene valores, tiene estimadores que no son representativos. Tentativo. Entonces, no le sirve, no puede hacer inferencia con ellos. Pero si usara muestreo aleatorio sistemático, podría pasarle algo parecido. Y él tiene un problema de que no es lo mismo ni es igual. No es la misma probabilidad de que haya biblioteca en la zona urbana que en la rural. Entonces, ¿qué él hace para resolver ese problema? ¿Ah? Estratificar. Correctamente, va a estratificar por zona. Y le va a pedir al Ministerio de Educación que le dé una lista de escuelas urbanas de la región norte y que le dé una lista de escuelas rurales de la región norte. Y le pone un numerito a cada una y ahí construyó dos marcos de muestreo, uno urbano y otro rural. El marco urbano va a estar constituido por 1.600 escuelas. Entonces él va a numerarla desde la número 1 hasta la número 1.600. Y el marco rural está constituido por 800 escuelas, que él lo va a numerar desde 1 hasta 800. ¿Se entendió? Se entendió. Entonces, si su muestra es de 300 escuelas, ¿qué él va a hacer? Que va a seleccionar 200 escuelas en la zona urbana y 100 en la zona rural. ¿Por qué? Porque 2/3 de la población está en la zona urbana y 1/3 en la zona rural. Entonces, 2/3 de la muestra debe estar en la zona urbana y 1/3 en la zona rural. Entonces, él va a seleccionar 200 escuelas de este marco que tiene 1.600 y va a seleccionar 100 escuelas de este marco que tiene 800. ¿Cómo selecciona las 200 en este marco urbano? Como usted quiera, usando muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio sistemático, cualquiera de las dos. ¿Y cómo selecciona las 100 en este marco de 800? Usando lo mismo que usted usó acá. Si usó aleatorio simple aquí, tiene que usar aleatorio simple aquí. Si usó aleatorio sistemático aquí, tiene que usar aleatorio sistemático aquí. Pero con eso no hay problema. ¿Está claro? Sí, está claro. Ahí sí va a garantizar representatividad. ¿Qué dice el segundo paso? Dice, se construye un marco muestral de escuelas rurales numeradas desde 1 hasta 800 y se construye un marco muestral de escuelas urbanas numeradas desde 1 hasta 1.600. ¿Se entendió eso? Lo que dijimos hace un ratito. Dos marcos de muestreo. Uno urbano y uno rural. Y tercero, Se divide la muestra de 300 escuelas en dos submuestras. Una rural de 100 establecimientos, equivalente al 33.3%, y otra urbana de 200 centros educativos, equivalente al 66.7%. también lo habíamos dicho. ¿Y el cuarto paso? El cuarto dice, en el marco de muestreo de las 800 escuelas rurales, se selecciona una submuestra de 100 establecimientos, mientras que en el marco de muestreo de las 1.600 escuelas urbanas, se selecciona una submuestra de 200 centros educativos. También lo habíamos dicho. Bueno, el perro está bravo ahí. Un poquito. Bien. Continuando, dice, este procedimiento de selección se puede hacer mediante muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático o muestreo aleatorio estratificado. Correcto. Lo que estábamos diciendo, es decir, esa selección de las 100 en el marco de 800, de las 200 en el marco de 1.600, como dijimos, puede hacerse muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio sistemático. Aquí hay un error, no, esto último no va.
Estratificado no, porque eso es lo que estamos haciendo ahora, justo. Simple o sistemático. Este es un procedimiento de muestreo que nosotros usamos, repito, cuando tenemos sospechas de que estamos estudiando un fenómeno que se comporta diferente de un grupo poblacional a otro. Por ejemplo, si usted fuera a estudiar el consumo de alcohol en los estudiantes de la UAS, hay 200, habían ya, ahora hay mucho menos, con lo de la pandemia, mucha gente se ha ido. Pero antes de iniciar la pandemia habían 220.000 estudiantes, digamos 200.000. Y usted va a seleccionar una muestra de 1.000 estudiantes para determinar el consumo de alcohol en los estudiantes de la UAS. Usted dice que una muestra de 1.000, usted puede hacer su estudio. Perfecto. Usted usa muestreo aleatorio simple y de esos 1.000 podrían salir 800 hombres y 200 mujeres, 700 mujeres y 300 hombres, cualquier cosa, ¿no? Y eso, si el fenómeno, si el consumo de alcohol no fuera diferente entre hombres y mujeres, ahí no importa que le salga más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, pero resulta que no es así. El consumo de alcohol es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. Entonces, para garantizar que el estimador del porcentaje de estudiantes que consumen alcohol en la UAS sea realmente representativo de la realidad, represente el parámetro, usted tiene que asegurar la representatividad de la muestra. Entonces, ¿cómo usted garantizaría que su estimador no tiene problema si selecciona una muestra estratificada? ¿Por qué? Porque usted está obligando la muestra a que sea representativa. Usted la está obligando, la está forzando a que sea representativa. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Por eso, cuando se va a hacer una encuesta, por ejemplo, de opinión partidaria, se estratifica por zona de residencia. ¿Por qué? Porque el campesino no piensa igual que el citadino. Normalmente el campesino es más conservador. Entonces, si la muestra no garantiza representatividad y la muestra sale recargada hacia el campo, van a ganar los partidos conservadores. Y tal vez esa no es la realidad. Pero si fuera al revés, si sale recargada hacia la ciudad, de repente salen beneficiados en la encuesta los partidos más liberales. Y de repente esa no es la realidad. ¿Cómo garantizo la realidad? Estratifico por zona. Si el 75% de la población vive en la ciudad y el 25% en el campo, entonces yo distribuyo mi muestra un 75% en las ciudades y un 25% en la zona rural. Y ahí garantizo representatividad porque estoy forzando la muestra a que sea representativa. ¿Está claro? Sí, está claro. Eso acaba de pasar en Bolivia. Acaba de pasar en Bolivia. La OEA organizó un golpe de Estado en Bolivia en noviembre del año antes pasado. Algo descarado, ¿no? Porque, según ellos, hubo un fraude. Simplemente, ¿por qué? Porque las encuestas que se habían hecho no garantizaban la representatividad, porque Bolivia es un país muy grande. Bolivia tiene Bolivia tiene 23 veces el tamaño de la República Dominicana. 23 veces el tamaño de la República Dominicana. Y tiene muchos problemas de carretera, por tanto, porque son distancias muy grandes. Y a veces son pueblos pequeños. Y construir una carretera a dos pueblos pequeños no compensa la inversión. Entonces, hay muchos problemas de población rural. Hay mucha población rural muy distante. ¿Qué pasa? Que las firmas encuestadoras les resulta muy costoso hacer una encuesta donde esté representado todo el territorio. Y las encuestas se basan en muestras urbanas. ¿Y qué pasa?
que el fuerte del movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales, es fuerte en la zona rural. Y las encuestas de opinión política tienen muy poco de zona rural. ¿Y qué pasa? Que las encuestas dan de toda manera ganadora a Evo Morales, pero con un margen pequeño. ¿Por qué? Porque son muestras que no garantizan la representatividad, porque para garantizar la representatividad tendría que ser estratificada por zona de residencia. Y cuando viene el resultado de la elección, viene la sorpresa, entre comillas, la sorpresa para ellos. Porque las encuestas no dicen eso, porque son encuestas fundamentalmente urbanas. No garantizan representatividad porque en Bolivia la mitad de la población es rural. Y la mitad de la población es rural y es masista, es decir, es del MAS. Entonces, esas encuestas no garantizan la representatividad. ¿Se entendió? Sí, sí, muy claro. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, yo les aconsejo que se estudie muy bien esta parte acá, de estadística inferencial en general y del muestreo en particular. En la próxima clase terminamos con el muestreo aleatorio por conglomerado, que es el último del tipo de muestreo aleatorio. Luego vamos a ver el muestreo no aleatorio y otros aspectos relacionados con el muestreo, como son de qué depende el tamaño de la muestra, las razones para usar muestras y los errores que se cometen al estudiar muestras. Eso está en el documento que ustedes tienen ahí frente a sus narices. Entonces, eso lo terminamos en la próxima clase. ¿Alguna pregunta final? Por ahora todo bien claro, profesor. Muy bien. Entonces, ahí nos vemos en la próxima clase. Que tengan un feliz final del día. Así que ahí nos vemos. Igual. Buenas Vayas. Gracias por todo, profesor. Que se guarde. Nada. Buenas noches a todos. Igual, Bueno, profe, igual. Buenas noches. gracias. Buenas noches. Bye.